Buenas tardes, les habla la abogada Joana. Soy abogada de inmigración practicando desde el 2012 y localizada en el área de la Bahía de San Francisco, California. Y usted está viendo nuestro canal de Tengo una preguntita. La preguntita del día de hoy es: abogada, soy padre soltero y entré con mis hijos a Estados Unidos porque tengo miedo de regresar a mi país. Entré el 17 de mayo de 2023. ¿Puedo pedir asilo? La respuesta a esta pregunta es: puede pedir asilo dependiendo de cómo fue que entró a los Estados Unidos y depende si aplica para alguna de las excepciones de la nueva ley de asilo de Biden. El 11 de mayo de 2023 entró en vigor una nueva ley de asilo del presidente Biden. Esta nueva ley va a aplicar a todas las personas que hayan entrado a los Estados Unidos desde el 11 de mayo de 2023 hasta el 11 de mayo de 2025. En el 2020, cuando comenzó la pandemia de COVID, Trump utilizó una ley que se le conoce como Título 42 para evitar el contagio de COVID. Esta ley de Título 42 le daba autoridad a los oficiales de inmigración en Estados Unidos a que deportaran de manera rápida a los inmigrantes que intentaran entrar a los Estados Unidos. Y se reporta que desde el 2020, cuando entró en vigor esta ley de Trump del Título 42, han habido más de 2.8 millones de expulsiones de inmigrantes intentando entrar a los Estados Unidos. Esta nueva ley de asilo crea dos categorías de personas que están entrando a los Estados Unidos intentando pedir asilo porque tienen miedo de regresar a su país. La primera categoría de personas son las personas que hayan entrado de las siguientes maneras. Puede haber sido que entró de manera legal a los Estados Unidos, ya sea con una visa de turista, con una visa de estudiante y luego quieren pedir asilo, o pueden ser personas que hayan entrado con el nuevo programa de parol para ciertos países centroamericanos, o pueden ser para personas que tienen miedo de regresar a su país pero que se hayan pre-registrado para una cita con CBP o los agentes fronterizos que van a utilizar una nueva aplicación para ofrecer estas citas. Esta nueva aplicación se llama CBP One y es la aplicación que va a utilizar una persona que quiere pedir asilo para pedirle a inmigración que los cite para una entrevista en donde van a expresar cuál es ese miedo de regresar a su país. El segundo grupo de personas son las personas que el gobierno entiende que han entrado de manera ilegal. Y estas son personas que hayan entrado sin papeles, que hayan entrado sin pedir una cita preprogramada en la aplicación CBP One. Son las personas que tratan de entrar por un punto de entrada donde no hay agentes de inmigración. Son personas que cruzan por el río o que cruzan por alguno de los océanos. A estas personas les aplica una presunción de que no son elegibles para asilo. De ahora en adelante me voy a referir a esto como la prohibición de asilo. Esta prohibición de asilo le aplica a todas las personas que hayan entrado de manera ilegal, que les acabo de mencionar, durante el periodo de tiempo de 11 de mayo de 2023 al 11 de mayo de 2025. Pero hay algunas excepciones, es decir, hay algunos casos especiales en donde esta presunción de la prohibición de asilo no le va a aplicar. Una de esas excepciones es las personas que hayan entrado siendo menores de edad y sin compañía de un adulto. Estas personas se conocen como UACs, que son las siglas para Unaccompanied Alien Child. Es decir, si la persona era menor de edad cuando entró, no tenía compañía de un adulto, inmigración lo va a clasificar como un UAC y no le aplica la presunción de que entró sin papeles, entró de manera ilegal y no le aplica la prohibición de asilo. Otra de las personas que no le aplica la prohibición de asilo son las personas que entraron con el parol especial que dieron para ciertos centroamericanos. No le aplica a los mexicanos, no le aplica a aquellas personas que hayan pedido una cita preprogramada usando la aplicación de CBP One. Y si la persona no pudo accesar la aplicación de CBP One, ya sea porque no sabe leer y escribir o porque no entiende el idioma
idioma o porque tuvo dificultades técnicas, puede aplicar para una excepción a esta prohibición de asilo, pero tiene que demostrar que usted le pidió ayuda a otra persona y que aún con esa ayuda de otra persona no logró accesar la aplicación de CBP-1. Ahora, usted puede pelear que no le aplica esta prohibición de asilo, pero Inmigración ha creado una regla bastante alta de quién puede pelear que no le aplica esta prohibición de pedir asilo. Y ellos lo que piden es que usted demuestre circunstancias convincentes y excepcionales de por qué no le debe aplicar esta prohibición de asilo. Y tienen 4 grandes grupos de cuáles son esas circunstancias excepcionales y convincentes. El primero de esos grupos es que usted necesita ayuda médica. Y esa ayuda médica puede ser una condición física que usted tiene y puede ser una condición mental. La segunda de esas categorías es si usted está sufriendo una amenaza directa e inminente. Es decir, no es un miedo general, no es que las cosas están malas en mi país, no es que hay grupos criminales que están haciendo cosas malas, es que alguien lo ha amenazado a usted directamente con hacerle daño corporal, con matarlo, con secuestrarlo, con abusarlo de una manera sexual. Y usted tiene que demostrar evidencia de cuáles son estas amenazas. La tercera de esas categorías son para personas que han sufrido tráfico humano. Y ese tráfico humano puede ser que lo trajeron a Estados Unidos con propósito de venderlo sexualmente, con propósito de obligarlo a trabajar, o quizás le han dicho, tiene que pagar esta deuda y para poder pagar la deuda tiene que trabajar y por más que usted trabaja nunca termina de pagar esa deuda. La cuarta categoría es la categoría donde analizan los casos uno a uno. Es decir, si Inmigración determina que hay alguna circunstancia excepcional y convincente que no caiga dentro de las primeras 3 categorías que les mencioné, es posible que le apliquen la cuarta categoría que dice, bueno, hay otra circunstancia excepcional y muy convincente que merece que esta persona no le aplique la prohibición de asilo. Usted tiene que demostrar por preponderancia de la evidencia que usted cualifica para alguna de estas 4 categorías que le acabo de mencionar. Preponderancia de la evidencia es un término legal que, para simplificárselo, lo que significa es que usted ha demostrado 51% o más de probabilidad de lo que usted está diciendo es cierto. Es decir, que es más posible que no posible que lo que usted dijo es cierto. 51% o más. Otra regla especial para estas prohibiciones de asilo es que si usted está viajando en un grupo familiar y una persona en su familia puede demostrar que cae dentro de una de las categorías donde no les aplica la prohibición de asilo, toda la familia se puede beneficiar. Pero ¿quién Inmigración considera como parte de esa unidad familiar? Es esposo, esposa e hijos menores de 21 años. Para cualificar como esposo o esposa tienen que estar casados legalmente, es decir, no que hayan estado viviendo juntos solamente, ni que sean parejas, de hecho tienen que estar casados legalmente. Ahora, puede ser que en esa unidad familiar está viajando otra persona de la familia, que no es esposo, esposa o hijo menor de 21 años, e Inmigración determine ese familiar cae dentro de las 4 categorías, así que le vamos a aplicar eso mismo a los demás familiares, es decir, los demás familiares también van a quedar protegidos, pero eso es una decisión discrecional, es decir, es una decisión que solo ese oficial de asilo va a poder hacer. ¿Qué ocurre si usted intenta entrar a los Estados Unidos y no utiliza los mecanismos que ha provisto el gobierno de los Estados Unidos? Lo van a poner en procedimientos de deportación expedita. Ahora, si usted es presa que tiene miedo de regresar a su país, se supone que le den una entrevista con un oficial de asilo y esa entrevista va a ser en 2 partes. La primera parte es para demostrar que no le aplica la prohibición de asilo que le acabo de mencionar y la segunda parte es para demostrar que posiblemente podría ganar un caso de asilo en el futuro. Si usted no pasa la segunda parte de esa entrevista, usted puede pedirle a un juez de inmigración que revise la decisión, pero si el juez está de acuerdo con la decisión que tomó ese oficial de asilo, ya usted no va a poder pedirle a nadie por encima de ese juez que revise la decisión. Esta nueva ley ha creado
creado muchísima controversia porque entendemos que con esta prohibición de asilo muchísimas personas no van a poder cualificar. Hay diferentes organizaciones que están demandando al gobierno porque entienden que son injustas estas nuevas regulaciones que entraron en vigor, pero está por verse cómo se va a ir desenvolviendo y cómo se va a aplicar esta ley de asilo. ¿Y usted tiene una preguntita?